Actividad 7. Calcular el pH de las siguientes disoluciones. Apartado A. 25 mililitros de HCl 0,25 molar más 30 mililitros de NH3 0,35 molar. Bien. Se trata de una mezcla, de una disolución de un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico, con otra disolución de una base débil, como el amoníaco. Pues en primer lugar lo que haremos es calcular el número de moles de ácido y de base. Número de moles de HCl y número de moles de amoníaco. ¿Cómo se calcula? Pues multiplicando la concentración del ácido por su volumen, y aquí la concentración de la base por su volumen. Ambos datos me los dan, 0,25 y 0,35 molar, y los volúmenes 25 y 30 mililitros, que los pasaremos a litros dividiendo entre 1000. En definitiva, hacemos las dos multiplicaciones y obtenemos ambos números de moles. Veremos que estos números no son iguales, sino que son distintos, ¿vale? Cuando los calculemos. Ahora, al mezclar un ácido con una base, pues se da la reacción ácido-base, que en este caso sería HCl más NH3 da lugar a NH4 más Cl menos, porque el ácido HCl pierde su ion H+, que se lo cede al NH3, que es una base, que se lo queda y se transforma en NH4+. Vemos que por cada mol de HCl reacciona otro mol de NH3. Entonces hay que ver los moles que sobran, o bien de base o bien de ácido. En este caso, pues sobran X moles de NH3, que repito, se averiguan restando a este numerito, que son los moles de amoníaco, los moles de HCl, que son menos, es un número más pequeño, ¿vale? Esas X serían esa resta. No la pongo aquí porque es algo muy fácil de determinar, ¿vale? Bien. El equilibrio este que hemos puesto aquí se puede poner de otra manera, que es ácido clorhídrico más amoníaco da lugar a una sal, la sal que es NH4Cl, ¿vale? ¿Qué cantidad en moles de NH4Cl se forma? Pues está claro que por cada mol de HCl y de amoníaco se forma un mol de cloruro de amonio, porque esta ecuación está ajustada así con los coeficientes estequiométricos 1, 1 y 1. En definitiva, yo puedo calcular la concentración de NH4Cl que se ha formado, ¿vale? Y que será igual a la concentración de sal, lo voy a llamar, y esto será igual pues a los moles de HCl que teníamos inicialmente, porque recordar que estos dos números de moles son distintos. El de HCl es más pequeño, por lo tanto será, entre comillas, algo así como el reactivo limitante en esta reacción. Por lo tanto, si son 2 los moles de HCl que han reaccionado, pues serán también 2 los moles que tendré que poner aquí arriba, que se forman de NH4Cl. Y en cuanto al volumen total de la disolución, aquí abajo, pues se pondrá la suma de los dos volúmenes. Volumen total, que en este caso pues sería 30 más 25 mililitros, 55 mililitros, o sea 0,055 litros. Así calcularemos la concentración de sal NH4Cl. Entonces, fijaros que en este caso, al mezclar un ácido con base, primero que nos ha sobrado base débil, ¿vale? Tenemos base débil. Y tenemos una sal, que es el NH4Cl, que contiene el ion conjugado del amoníaco, que era la base débil. Ese ion conjugado del amoníaco, el NH4+, que está dentro de la sal NH4Cl. Por lo tanto, este apartado A de este ejercicio se reduce a un problema de disolución reguladora del pH o disolución tampón, por ese hecho de que tenemos
base débil, la sal con el ion y la sal con el ion conjugado de la base débil. Entonces, el equilibrio de la disolución reguladora, en este caso, es que el amoníaco reacciona con agua, se obtiene el ion amonio y el ion OH+, ion OH-, perdón. ¿Vale? ¿Cuál será la concentración en el equilibrio de amoníaco? Pues será la concentración de base que sobró. Recordar que sobraron estos moles de amoníaco que se obtenían restando a los moles de amoníaco de aquí, los moles de HCl. Pues esa cantidad de moles que sobran de amoníaco la dividiremos entre el volumen, suma o sea, los 55 mililitros, y obtendremos la concentración de base. ¿Cuál será la concentración de amonio en el equilibrio? La concentración de sal que hemos calculado aquí. ¿Cuál será la concentración de OH-? Pues esto será X, ¿vale? Ahora planteamos que la K sub B es igual a C sub S por X entre C sub B, y de aquí despejamos X, que es la concentración de ion hidróxido, como K sub B por C sub B entre C sub S. Una vez que tengamos la concentración de ion OH-, calcularemos el pOH como el menos logaritmo decimal de la concentración de OH-, y ya finalmente el pH pues será 14 menos el pOH obtenido aquí previamente. Con esto ya tenemos calculado el pH resultante de mezclar esta disolución de base débil con otra de ácido fuerte. Bien, este es el apartado A. Vamos con el apartado B. En el apartado B se han mezclado 0,16 moles de amoníaco con 0,16 moles de HCl hasta un volumen final, volumen de disolución, 650 mililitros, que son 0,65 litros, dividiendo entre 1000, en fin, lo de siempre. Calcular el pH de esta mezcla de disolución de base débil con ácido fuerte. En este caso, los moles de base y de ácido son iguales, por lo tanto no sobra ninguno de los dos, ¿vale? Porque la reacción es la misma que antes. Amoníaco más HCl pues da lugar a NH4Cl, ¿vale? Y por cada mol de amoníaco reacciona 1 de HCl, tenemos 0,16, 0,16, no sobra de nada. Calcularemos la concentración de amoníaco como el número de moles entre el volumen total 0,65. Calcularemos también la concentración de HCl, que será el número de moles de HCl entre el volumen total 0,65. ¿Vale? Entonces, como he dicho antes, no sobran moles ni de base ni de ácido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como no sobra ninguno de los dos, pues no vamos a tener presentes, digamos, no va a ser una situación de problema de disolución reguladora, sino que simplemente me tengo que fijar en la sal que se forma, ¿vale? La cantidad en concentración de NH4Cl que se obtiene, pues será igual a las concentraciones de ácido o de base, que son iguales. 0,16 entre 0,65 pues da el mismo número en ambos casos, ¿no? Y como por cada mol de amoníaco reacciona uno de ácido clorhídrico y se obtiene uno de NH4Cl, si vemos el ajuste de la reacción esta, pues sabemos muy fácilmente la concentración de esta sal. Entonces se trata de averiguar qué ocurre con esta sal. Esta sal es una sal muy soluble, por lo tanto se disocia por completo en el ion NH4+, que es el conjugado del amoníaco, más el Cl-. Pues este ion NH4+ es el ion que sufre proceso de hidrólisis. Recordar que el equilibrio de hidrólisis es que el ion amonio reacciona con el agua para dar amoníaco. Esto no se ve muy bien, vamos a corregirlo.
amoníaco más H3O más, perdón. A ver, oxidáneo, ¿vale? En el equilibrio este tendremos concentración de sal para el amonio, como no ha sobrado base, será X, y para el oxidáneo sería X. Si hubiera sobrado amoníaco, pues sí pondríamos C sub B debajo del amoníaco, pero es que no ha sobrado, ¿vale? De nuevo, para este equilibrio no conozco, como el amoníaco es una base débil, el amonio es un ácido. Entonces, la constante de acidez del NH4 no la conozco, pero yo sé que esta constante de acidez del NH4+ será igual al KW, que era 10 elevado a menos 14, entre la constante de basicidad del amoníaco, que eso sí me lo dan como dato, 1,8 por 10 elevado a menos 5. En definitiva, calculo esa constante de acidez del amonio y ya puedo plantear esta ecuación, que K sub A es igual a X al cuadrado entre C sub S, de donde X será la raíz cuadrada de K sub A por C sub S. Esta X es la concentración de oxidáneo, por lo tanto, a partir de aquí ya el pH es el menos logaritmo de esta concentración de oxidáneo. Con eso acabamos este apartado B, donde calculamos el pH resultante de mezclar un ácido con una base. A diferencia del apartado anterior, como no ha sobrado base débil, no tenemos disolución reguladora. Simplemente la sal que se ha formado, si uno de los iones sufre hidrólisis, que lo sufre, el ion amonio, pues es el problema de hidrólisis. O sea que, dependiendo de lo que ocurra al mezclar un ácido con una base, el problema puede reducirse a un problema de hidrólisis de la sal o a un problema de disolución reguladora, como fue el apartado A. Vamos con el apartado C. Apartado C, me dicen que mezclamos 125 mililitros de HCl 0,18 molar con 125 mililitros de NH3 0,18 molar. Vemos que son volúmenes iguales y concentraciones iguales de ácido y de base. Bien, calculamos los moles de ácido y de base. Moles de HCl, o sea que son pasos son muy metódicos, muy mecánicos, en el sentido de que siempre seguimos los mismos pasos. Concentración de ácido por el volumen, concentración de base por el volumen, ¿vale? Ya tendremos, pues, en este caso la cantidad en moles es la misma para ambos, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Igual que en el apartado B anterior, no va a sobrar ni ácido ni base, ya que hay los mismos moles de uno y de otro, y la reacción amoníaco más HCl para dar NH4 más Cl menos, ¿no? Pues se produce mol a mol, ¿de acuerdo? La cantidad de amonio, de cloruro de amonio, perdón, NH4Cl, que se forma, que será igual a la de amonio o la de cloruro, esto lo llamo concentración de sal y será igual al número de moles de HCl o de amonio entre el volumen total, ¿vale? La suma de los dos volúmenes, ¿de acuerdo? No el volumen de cada uno por separado. Y de esta manera obtenemos la concentración de sal. Como no ha sobrado base débil, que era el amoníaco, y tampoco ácido fuerte, pues el problema no va a ser de disolución reguladora, sino va a ser un problema de hidrólisis. Bien, de los dos iones de la sal NH4Cl, el que sufre hidrólisis es el NH4+, que es el conjugado de una base débil, el equilibrio de hidrólisis, pues es que el NH4+ reacciona con agua y se forma amoníaco más H3O+. ¿Lo estoy haciendo bien o no? Sí, ¿no?
el amonio es un ácido que cede un H más a la molécula de agua, exacto. Bien, en este equilibrio pues tenemos que habrá una concentración C sub S para el amonio, y mientras que para el amoníaco será X y para el oxidano será X, ¿vale? De nuevo, la constante de acidez del amonio pues se calcula igual que en el apartado anterior, como el Kw, que es 10 elevado a menos 14, entre la constante de basicidad del amoníaco, que es 1,8 por elevado a menos 5. Hacemos nuestro cálculo, aunque en realidad lo teníamos ya calculado del ejercicio anterior, o del apartado anterior, no hace falta volver a repetirlo si uno no quiere. En definitiva, K sub A será X cuadrado entre C sub S, de donde X será la raíz cuadrada de K sub A por C sub S. Y esta X es la concentración de oxidanio. Me fijo en el equilibrio de hidrólisis, aquí lo tenemos, ¿vale? Y ya por último, una vez que tengo la concentración de oxidanio, pues el pH será igual al menos logaritmo decimal de la concentración de estos iones oxidáneos. Con esto se acaba el apartado C. Y vamos ahora al apartado D. En el apartado D de esta actividad 7 se nos dice que calculemos el pH resultante de mezclar 100 mililitros de NH3, concentración 0,25 molar, con 90 mililitros de HCl, con concentración 0,09 molar. Bien. Calcularemos de nuevo el número de moles de amoníaco y el número de moles de HCl, ¿vale? En este caso salen diferentes los resultados, ¿vale? Va a salir que el número de moles de amoníaco es mayor que el de HCl. El problema está puesto de esta manera, para que en caso de que al mezclar una base con un ácido, sobre de la base o del ácido débil, ¿vale? Para que el problema se convierta en un problema de disolución reguladora. ¿Cuántos moles de...? Una vez que tenemos los moles de amoníaco y de HCl, hay que averiguar los moles sobrantes de amoníaco, que simplemente es restar a los moles de amoníaco totales pues el número de moles de HCl totales. Recordar que la reacción entre el amoníaco y el ácido clorhídrico es un mol por mol de cada del otro, reactivo, digamos. Una vez que tengo los moles que sobran de amoníaco, calculo la concentración de amoníaco sobrante, ¿no? Como ese número de moles sobrantes entre el volumen total, que es la mezcla de los dos volúmenes, ¿vale? Bien, esto sería la concentración de base sobrante, C sub B. Por otro lado, al reaccionar el HCl con el amoníaco, pues se forma NH4 más Cl menos, ¿vale? Y como por cada mol de HCl y de amoníaco se forma un mol de NH4 más, pues tendremos que la concentración de NH4Cl que se forma, ¿no? Pues será igual a los moles del reactivo limitante, que era el HCl, entre el volumen total, ¿vale? Aquí pondríamos los moles de HCl que reaccionan, o los de amoníaco que reaccionan, quitándole la parte que sobra. De esta manera calculamos la concentración de sal, C sub S. Entonces, como he dicho, se trata de un problema de disolución reguladora, puesto que no ha sobrado base débil, amoníaco, y tenemos en esa disolución también presente una sal, que es el NH4Cl, que contiene al ion conjugado del amoníaco. Las dos condiciones para tener una disolución reguladora. ¿El equilibrio de la disolución reguladora cuál es? Pues que el amoníaco reacciona con el agua
como base que es, capta un H más del agua, se transforma en NH4 más y el agua se queda en OH menos al perder ese ion H más. Debajo del amoníaco en el equilibrio tendremos la concentración de base que sobró, que es esta de aquí, ¿vale? Debajo del amonio tendremos la concentración de sal, que es lo que hemos calculado aquí, y debajo de OH menos tendremos X. La constante de basicidad del amoníaco será igual a C sub S por X entre C sub B, de donde despejo X como K sub B por concentración de base sobrante entre concentración de sal que se ha formado. Esta X, recordar que en este caso es OH menos, me fijo aquí. Cuando tengo la concentración de ion hidróxido, ¿qué puedo calcular a partir de aquí? El pOH, que es menos logaritmo decimal de la concentración de iones OH menos. Y una vez que tengo el pH será 14 menos el pOH. Con esto acabamos este apartado D. Y resumiendo los cuatro, o haciendo un resumen de este ejercicio 7, vemos que al mezclar una disolución de ácido con base, se pueden dar, o se han dado dos situaciones. Se podría dar alguna otra situación, pero no es el caso en los problemas que yo he planteado. Si nos sobra base o ácido débil, el problema al final consiste en un problema de disolución reguladora, porque vamos a tener mezclado la parte sobrante del ácido o la base débil más la sal que contiene al ion conjugado del ácido o base débil. Si no sobra ácido o base débil, que era lo que ocurría en el apartado B y en el apartado C de este ejercicio, pues el problema se reduce simplemente a un problema de hidrólisis. Me he de fijar en la concentración de la sal que se forma, porque uno de los iones sufre hidrólisis. Con esto acabo de explicar el ejercicio 7.